Capítulo 9. Minato voló por el corredor deseando haber colocado sus sellos de transporte en más áreas de la Torre Hokage. Sin embargo, nunca había necesitado nada más que el sello en su oficina. Ningún enemigo había penetrado nunca tan lejos en el pueblo. Sin embargo, se reprendió a sí mismo por no haberlo pensado antes, considerando que él mismo había creado una puerta trasera en la torre. Había estado ocupado con tantas otras cosas, en cualquier caso, era un punto discutible, y uno con el que podría lidiar después de resolver la crisis en la que se encontraban actualmente. El pasillo estaba inusualmente iluminado gracias al enorme agujero en el edificio más abajo en el pasillo. La luz añadida permitió a Minato captar detalles vitales mientras aceleraba hacia la sala de espejos. Se dio cuenta de que, además del daño general de la pelea y la explosión, la otra puerta y las cámaras que contenían información y técnicas ultra secretas estaban completamente intactas. Ese solo hecho fortaleció la creencia de Minato de que Naruto era el objetivo principal de las fuerzas invasoras. También estaba la facilidad con la que se movía por el pasillo. Si se tratara de una invasión completa, el enemigo necesitaría una gran fuerza para asegurar y ocupar un punto de apoyo. Todos los signos apuntaban a una fuerza más pequeña, más un ataque que una invasión, y no estaban haciendo ningún intento de asegurar la torre en sí, la elección lógica para un punto de apoyo en la ciudad. Acercándose, Minato pudo identificar a las víctimas esparcidas entre los escombros, principalmente el conjunto Anbu para proteger el espejo. Aumentando su velocidad, irrumpió en la luz del sol que entraba en el pasillo cuando llegó al final de la pared rota. Por el rabillo del ojo y justo sobre el borde del cráter, pudo ver una de las grandes invocaciones invasoras enviadas chocando contra la pared de la aldea. Esa sería Tsunade, pensó para sí mismo. Con suerte, ella no destruirá más del pueblo que el enemigo real. Minato se centró en la portería que tenía delante. Una figura se interpuso en su camino, bloqueándolo de una línea directa al espejo. La capa negra con nubes rojas era fácil de distinguir. Con un movimiento rápido, Minato tenía uno de sus kunai en una mano y un Rasengan formándose en la otra. Tan pronto como estuvo dentro del alcance, arrojó el kunai y luego se dirigió a su ubicación segundos antes del impacto. Cerrando instantáneamente la distancia entre él y su desprevenido oponente, Minato empujó el Rasengan hacia adelante con la mayor potencia posible. Empujar tanto chakra a través de sus manos aún lesionadas fue doloroso, pero quería inutilizar a su oponente con un solo golpe y moverse hacia el espejo antes de que pudieran pasar más tropas. Sin embargo, el Rasengan nunca golpeó. Desapareció, se drenó antes incluso de tocar a su oponente. Minato acortó su sorpresa y redirigió la energía para bloquear y esquivar el contraataque. Invocando a un clon de sombra, hizo que el clon atacara desde un lado, también usando un Rasengan, mientras que el propio Minato vino desde el lado opuesto usando Taijutsu. Efectivamente, el Rasengan del clon nunca hizo contacto y se disipó en la nada antes de golpear. Todo lo que Minato había visto indicaba que esta versión particular de Pain poseía la capacidad de absorber chakra, precisamente como lo había mencionado Jiraiya. Eso significaba que Minato estaba restringido al Taijutsu para su ofensiva. También dio una idea de cómo se rompió la barrera protectora, reflexionó Minato mientras lanzaba una serie de golpes en combinación con su clon. Los sellos y las barreras necesitaban chakra para sostenerse, quitar el chakra y la barrera se volvió increíblemente débil. El clon desapareció en una bocanada de humo cuando Minato se hizo a un lado. Si el clon de la sombra se vio afectado por la absorción de chakra o no, no estaba seguro. Podía decir, sin embargo, que gran parte de lo que Jiraiya informó era cierto. Su oponente tenía el Rinnegan y aparentemente solo podía usar una técnica especial. El cuerpo al que se enfrentaba también era extremadamente resistente, recibiendo los golpes que Minato lograba asestar casi sin reaccionar. Apuntando un ataque al punto ciego de Pain, Minato frunció el ceño cuando su oponente lo esquivó. Una rápida mirada a su alrededor mientras giraba, Minato encontró la imagen original de Pain, que había encontrado arrodillado al otro lado del espejo. Una serie de kunai voló desde el corredor dirigido al Pain que custodiaba la puerta. Kakashi lo siguió inmediatamente, Chidori ya en mano y Sharingan descubierto, mientras se lanzaba hacia la pelea. Él absorbe chakra. Minato llamó sacando otro kunai especial. Su oponente era rápido y tenía la ventaja de 2 pares de ojos, pero con Kakashi para proporcionar una apertura, Minato sabía que podía llegar al espejo. Por el rabillo del ojo, Minato vio otro cuerpo caer a través del cristal y entrar en su mundo. Necesitaba cerrar el portal, ahora, antes de que pudieran llegar más tropas enemigas.
Terminar el contacto entre los dos Pains también les daría la ventaja contra el que ya estaba en su mundo. Minato arrojó su kunai al espejo y luego maldijo cuando Pain usó uno de los kunai de Kakashi para desviarse. El flash amarillo aún se transportaba a él, acercándose más a su enemigo. Empujándose de la pared mientras Kakashi lanzaba una avalancha de taijutsu, Minato apuntó al espejo. Respiró hondo y envió un fuerte ataque de viento al espejo, arrojando escombros al aire y bloqueando la vista directa de la batalla del otro Pain. Para su sorpresa, parte del ataque atravesó el portal y entró en el mundo adyacente, cortando agujeros en la otra habitación. Minato pasó disparado junto al cuerpo que acababa de atravesar. Arrugado en el suelo y sangrando profusamente, desechó al recién llegado como si no fuera una amenaza. Quizás el ninja fue una víctima de una batalla que ocurrió en el otro lado. Descartando el problema de su mente, Minato golpeó su sello experimental en el espejo. Detrás del texto que se extendía sobre el cristal de chakra podía ver los restos del ataque de viento enviado a través del cristal. La cámara del otro lado tenía un gran sello dibujado en papel y esparcido por el suelo, pero estaba cortado y rasgado por la fuerza de su ataque de viento. Minato solo podía asumir que era el medio que Pain usaba para enviar tropas a través del espejo. Esperaba que el daño significara que al enemigo se le impediría, al menos temporalmente, enviar a alguien más en caso de que su sello para cerrar el espejo fallara. Minato no debería haberse preocupado. La imagen parpadeó un momento antes de apagarse en el siguiente instante. Dejó escapar un momentáneo suspiro de alivio. Detrás de él, un cuerpo cayó ruidosamente al suelo y los sonidos de la batalla se detuvieron tan abruptamente como el espejo había muerto. Mirando por encima del hombro, Minato pudo ver al invasor Pain derrumbarse en el suelo como una marioneta. En el breve silencio que siguió, lo oyó, un leve crujido. Con los ojos recorriendo la superficie en blanco, Minato encontró la fuente. La grieta comenzaba en algún lugar detrás de la tira de papel con su nuevo sello y se extendía por la cara del espejo. Se movía de forma errática, a trancas y acelerones, mientras saltaba de una sola mancha a tres largas grietas que se movían por la superficie. Casi sin pensarlo, Minato formó un Rasengan en su palma, listo para terminar el trabajo y acabar con los problemas causados por el maldito dispositivo, pero vaciló. Sensei. La llamada hizo que Minato volviera, con el Rasengan todavía en una mano mientras se giraba. Allí, en el suelo donde yacía el recién llegado estaba Kakashi, gravemente herido e inconsciente mientras que encima de él estaba, también Kakashi. Minato parpadeó, tomándose un momento para darse cuenta de lo que había sucedido. Maldita sea, se dijo a sí mismo, y permitió que el chakra giratorio en su mano muriera. Se volvió para mirarse de nuevo al espejo. Las grietas se extendían claramente de una esquina a la otra, pero el espejo seguía intacto. El momento se fue. Tendría que aguantar la cosa por un poco más de tiempo si quería alguna oportunidad de enviar al nuevo Kakashi a su mundo natal. Maldita sea. Minato repitió, mirando al espejo mientras la frustración hervía dentro de él. Luego, se volvió para enfrentar la complicación más nueva en una situación cada vez más complicada. ¿Cómo es él? No es bueno, dijo Kakashi, repasando las heridas de su yo alternativo con una calma sorprendente, aunque con los ojos un poco más abiertos de lo normal. Minato levantó la vista cuando más pasos resonaron por el pasillo y aparecieron refuerzos con un ninja médico detrás de ellos. Este está en estado grave. Pero Minato se detuvo, girando para encarar la sección abierta de la pared. Ese chakra, cuidar de él. Minato señaló al nuevo Kakashi, sin molestarse en notar la expresión confusa del médico mientras miraba de un Kakashi al siguiente. Minato ya se había ido, mostrando a Naruto y el pico agudo del chakra de Kyuubi que sintió. XXXXX Pain miró con creciente ira el cristal de chakra en blanco que tenía delante. Repasó las señales para activarlo de nuevo. El sello que permitía viajar a través del portal estaba cortado en tiras alrededor de sus pies y era inútil, pero podría encontrar una manera de enviar chakra a través de sus caminos en el otro lado. Esta había sido su mejor oportunidad para capturar al Kyuubi, ahora todos los elementos sorpresa se desperdiciaron y, lo que es más importante, Konan estaba atrapado en el otro lado. No pasó nada. Pain repasó de nuevo las señales manuales de activación, no porque pensara que funcionarían, sino porque estaba cada vez más desesperado por ver al amigo que le quedaba atrapado en territorio enemigo. Aún así, el espejo permaneció en blanco, su propio reflejo distorsionado por las grietas que estropeaban su superficie. Tenía que haber una forma de evitar lo que sea que Yondaime había hecho para cortar el espejo. No podría haber perdido a Konan tan rápido o tan fácilmente.
Habían pasado por demasiado, sobrevivido demasiado, ya habían perdido demasiado. Poniéndose de pie, Pain giró hacia la salida, con los puños apretados y la determinación haciendo temblar sus miembros. El plan había sido arriesgado desde el principio, Pain lo sabía, pero nunca esperó que fracasara tan completa o rápidamente. Caminando por el pasillo oscuro y de vuelta a la investigación en el espejo, repasó todas las posibles razones de la falla. La razón principal estaba clara. Había subestimado a su oponente. El Yondaime de ese mundo tenía 8 años más para perfeccionar su habilidad y profundizar su conocimiento, sin mencionar las experiencias de vida que habría tenido en el camino. No, ese Yondaime sería una persona diferente a la que había muerto luchando contra el Kyuubi. Pain había dado demasiado por hecho, confiado demasiado en lo que había aprendido y oído sobre el Yondaime en su propio mundo. Además, la apariencia de Naruto debe haberles dado al menos un poco más de advertencia de lo esperado. Pain se reprendió a sí mismo mientras pensaba en la situación en retrospectiva. Debería haber anticipado una resistencia más fuerte del otro lado. Tal vez, el éxito en Konoha de su propio mundo también lo había hecho demasiado confiado. Debería haber enviado más tropas, incluso alejarlas del frente si fuera necesario, y mantener a Conan con él en su propio mundo. Golpeó un puño contra la pared, agrietando la superficie ya dañada. El revés no habría sido nada si no fuera por la pérdida de Conan. Tomando un momento, Pain respiró hondo y dejó de lado las autorrecriminaciones. No ayudaron en nada. Cualesquiera que fueran las razones del fracaso o los posibles pasos que pudo haber tomado para prevenir la situación, no cambiaron la realidad del resultado o lo que tuvo que hacer para solucionarlo. Recuperaría a Conan y tomaría el Kyuubi de ese mundo, incluso si tuviera que construir su propio portal para hacerlo. XXXXX Naruto llegó a un mundo de inquietante tranquilidad. Lo primero de lo que fue consciente fue del lento goteo que resonaba a su alrededor. Lo siguiente de lo que fue consciente fue de su incapacidad para moverse. Abrió los ojos y se encontró mirando un gigantesco conjunto de puertas de jaula, bordeadas por incrustaciones decorativas a cada lado y que se extendían hasta el alto techo abovedado. Miró hacia abajo moviendo los ojos para ver qué le pasaba a su cuerpo y jadeó. Estaba rodeado por la niebla roja, pero ahora era más que niebla. Tenía la forma de 2 manos rojas con garras saliendo de detrás de las rejas y sujetando sus extremidades hacia un lado. Naruto luchó, desesperado por liberarse y escapar. Más niebla roja se filtró desde las paredes y burbujeó desde debajo del suelo cubierto de agua. Sin embargo, cuanto más luchaba, más fuerte lo sujetaban las garras hasta que le resultaba difícil respirar y su piel quemaba por el contacto. Una risa baja hizo que Naruto se congelara. El sonido procedía de detrás de las rejas. Bueno, pequeño mocoso, la voz dijo arrastrando las palabras en voz baja y divertida. Por fin nos conocemos. Naruto miró con los ojos muy abiertos a la jaula. No podía ver mucho más allá de las sombras oscuras del interior, solo un par de ojos rojos maliciosos que brillaban desde las profundidades. ¿Quién eres? La voz se rió entre dientes de nuevo, ondas bajas de sonido que extrajeron su fuerza de la pregunta tambaleante y temerosa de Naruto. Supongo que no te lo habrían dicho, siendo el Sandaime lo tonto que fue. Los ojos brillantes se acercaron hasta que apareció una amplia boca con una sonrisa perversa y poco después, apareció la cara de un zorro gigante. Naruto miró el rostro del zorro, siniestro en las sombras con horror boquiabierto. Se olvidó de continuar con sus luchas, mientras trataba de entender lo que estaba viendo. Solo era un bebé cuando el Kyuubi atacó y posteriormente fue asesinado por el Yondaime, pero estaba seguro de que era a quien estaba viendo. Justo detrás de la mueca de muchos dientes afilados y los ojos entrecerrados, podía ver los vaivenes sombríos de las colas. Eran demasiados para contarlos, pero sabía que debían ser 9. Este tenía que ser el Kyuubi. ¿Pero cómo? Ahí fue donde la mente de Naruto se detuvo. No podía pensar en ninguna explicación excepto una. ¿He muerto? Preguntó, tropezando para escupir las palabras en un susurro temeroso. Si estaba muerto y atrapado en el mismo lugar que el Kyuubi, bueno, no quería pensar en las implicaciones que eso tenía. El zorro se rió de nuevo, la diversión honesta se mezcló con el oscuro disfrute que estaba obteniendo de la situación. No, mocoso, no estás muerto. Ninguno de nosotros lo está, pero tú lo estarás si esos hombres te capturan. Alégrate de que intervine para salvarnos. Naruto negó con la cabeza. No estaba seguro de querer cualquier tipo de salvación que el zorro le estaba ofreciendo. El Yondaime te mató. Fue más una reacción instintiva que otra cosa.
El Kyuubi no podía estar vivo. Simplemente no era posible. El Yondaime murió matando al zorro demonio. Fue ese acto más que nada lo que consolidó la postura de Yondaime como un héroe en el antiguo pueblo de Naruto y el héroe personal de Naruto. El hecho de que el Yondaime en la antigua Konoha también fuera Minato y el padre de Naruto ni siquiera se registró en ese momento. Todo lo que le importaba a Naruto mientras miraba los ojos llenos de ira que lo miraban era que el Kyuubi estaba muerto y el Yondaime lo mató. El zorro resopló otra risita antes de apoyar su cabeza en una pata. Supuestamente también me mataron en este mundo, pero realmente estoy muerto. Solo mira a tu alrededor. Naruto no podía mover la cabeza gracias a los 2 puños de chakra envueltos alrededor de su cuerpo. En cambio, puso los ojos en blanco, desviándolos a través de la cámara. Más niebla roja se filtró a través de las paredes, tan espesa en algunos lugares que no podía ver las paredes. Rodó a través de los barrotes hacia la jaula y por el suelo, fusionándose con las manos de chakra que agarraban a Naruto. Gimió cuando el agarre a su alrededor se apretó aún más, si eso era posible. Naruto no entendía lo que estaba pasando, pero pudo ver que la niebla roja se estaba mezclando con el chakra del Kyuubi. Con cada momento que pasaba, el zorro parecía volverse más grande y más sólido, su agarre se reafirmó hasta que Naruto sintió que estaba encerrado en una roca. Ese es mi chakra, continuó el zorro, con los ojos vagando con orgullo por la cámara, volviendo a casa, a donde pertenece. Cerrando los ojos, Naruto deseó que la escena desapareciera, diciéndose a sí mismo que despertara y escapara de la horrible pesadilla. Sin embargo, no era un sueño, y no importaba cuánto intentara convencerse a sí mismo, Naruto sabía que despertarse en su cama no era la manera de escapar de las garras del zorro. Abrió los ojos de nuevo, rodándolos por la habitación en un intento desesperado por encontrar una salida de la cámara, pero la niebla roja se había vuelto demasiado espesa para ver las paredes y mucho menos encontrar alguna forma de escape. Incluso si lograra escapar de las garras y salir de la cámara, ¿cómo encontraría el camino de regreso a la aldea? ¿Qué? Se burló el Kyuubi, apartando la mirada de Naruto de su búsqueda. La sonrisa del Kyuubi se amplió mostrando su larga fila de dientes puntiagudos a través de las varas. ¿Te preguntas dónde estamos, mocoso? Preguntó, presionándose contra la jaula y acercando a Naruto a las barras que los separaban. El zorro continuó, hablando con gusto y ojos muy abiertos y risueños. No tienes que preocuparte. Todavía estamos en Konoha, ni siquiera muy lejos de tu casa. Naruto abrió la boca, confundido por lo que decía el zorro pero listo para negarlo sin importar nada. Este lugar, donde quiera que estuviera, no era Konoha. ¿No ves? El Kyuubi continuó con alegría conocida, no hemos dejado la aldea porque estoy dentro de ti. He estado dentro de ti todo este tiempo. No importa a dónde vayas, nunca escaparás de mí. Eso no es cierto, susurró Naruto, pero fue ahogado por la risa del Kyuubi. Por supuesto que lo es, el zorro sonrió mostrando cada uno de sus dientes puntiagudos, la nariz presionada casi a través de los barrotes, ¿y quieres saber quién me puso aquí? Naruto luchó por negar con la cabeza, pero no podía moverse. Apenas podía respirar. No lo es, jadeó. No podría ser verdad. No podía tener al demonio dentro de él, ¿en qué lo convertía eso? ¿Un monstruo también? Naruto no tuvo tiempo de reflexionar sobre el tema incluso si pudiera sacar su mente del estado congelado de negación que cayó sobre él. Apareció Itachi, de pie junto a las grandes garras que sujetaban a Naruto. Esforzándose, Naruto apenas podía verlo por el rabillo del ojo. Estaba parado allí frente al Kyuubi con los hombros firmes. Naruto quería decirle que corriera, que escapara, pero no podía susurrar mucho menos gritar. El agarre del Kyuubi lo estaba dejando sin aliento. ¿Un Sharingan? El zorro dijo. Debe ser un Uchiha. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vi a uno de tu clan. No tengo ningún interés en eso, dijo Itachi, mirando a Naruto. Sus ojos eran del mismo rojo que Naruto había visto antes en la casa y se concentraron. Itachi extendió la mano y agarró el chakra que rodeaba a Naruto. Como un globo estallando, el chakra se expandió y luego estalló, disipándose detrás de las rejas cuando Naruto cayó al suelo sin aliento. Apenas tocó el suelo cuando se dio cuenta de que no era suelo sino hierba. Estaba en Konoha de nuevo. Naruto abrió los ojos ante la confusión. Había sonidos a su alrededor y le dolía mover sus extremidades, aunque el dolor se desvanecía lentamente con cada momento que pasaba. Lo primero que realmente registró más allá de los sonidos confusos y el dolor fue la sangre. Se desparramó por el suelo como si alguien lo hubiera arrojado de un balde.
Los árboles y edificios en el área inmediata fueron destruidos, rotos y hechos añicos. Los sonidos finalmente cayeron en algún tipo de orden y Naruto registró una especie de jadeo gorgoteante. Volvió la cabeza y sintió que se le secaba la boca. Rin se arrodilló en el suelo lleno de cicatrices a menos de un tiro de piedra. Estaba inclinada sobre alguien que respiraba con dificultad. Naruto tardó un momento en darse cuenta de que era uno de los shinobis que intentó secuestrarlo. No podía ver el alcance de las heridas gracias a la posición de Rin bloqueando el camino, pero podía ver el brillo verde brillante del jutsu médico desde el otro lado de ella. Con cada respiración jadeante, el hombre ahogaba más sangre y se ahogaba y escupía para respirar. Apartando los ojos de la vista, Naruto frenéticamente dirigió su mirada a cualquier lugar menos al soldado moribundo. Esta vez, sin embargo, pudo elegir a los otros muertos. Sus cuerpos fueron desmembrados, desgarrados y esparcidos por el paisaje como los restos de árboles y edificios. Naruto. La voz de Minato atravesó a Naruto y su padre de repente estaba junto a él. Las náuseas se levantaron en Naruto al ver la destrucción, la sangre, y ahora su padre allí para ver por sí mismo lo que Naruto había hecho era demasiado para soportar. Se alejó de la espantosa vista y se alejó de Minato, gateando torpemente por el suelo a cuatro patas. Sin embargo, la destrucción lo rodeaba por todas partes, y sin importar a dónde mirara, se enfrentaba al mismo sitio. No había nada en su estómago para expulsar, Rin no lo dejaba picar antes de las comidas para no arruinar su apetito, pero eso no detuvo las náuseas. Volviéndose sobre sus manos y rodillas, Naruto se atragantó con la bilis, escutiéndola a través de dolorosos sollozos con hipo. Tosiendo, se alejó de la mancha maloliente en el suelo y aspiró bocanadas de aire. Estaba cubierto de focas, las mismas que cubrían su habitación en la casa. Podía ver los brazos en sus brazos y sentirlos pegados a su ropa en la forma en que no cedía ni se estiraba. Los supresores de chakra solo confirmaron lo que había temido mientras hablaba con el zorro. Era él, Naruto lo sabía. Él fue quien destruyó el paisaje a su alrededor. Sacudiendo la cabeza, quiso negarlo, pero el zorro demonio atrapado en su jaula volvió a su mente. Estoy dentro de ti, había dicho el Kyuubi y, aunque todo en Naruto gritaba por no creerle al zorro demonio, nada más tenía sentido. Todos en el viejo pueblo lo sabían, por eso todos lo odiaban tanto. Sabían que tenía un monstruo dentro de él. Sabían que era peligroso. Naruto, escúchame, la voz de Minato se filtró de nuevo. Naruto podía sentir una mano en su hombro y otra en su espalda haciendo círculos. Solo respira profundamente, Naruto-chan. Naruto sacudió la cabeza frenéticamente. No había suficiente aire para tomar respiraciones profundas. Naruto-kun, cálmate. Ahora, fue la voz de Itachi la que se filtró a través del pánico que atravesaba a Naruto desde el otro lado de él. La respiración de Naruto galopaba fuera de control. No importaba cuánto aire sacara, parecía que no podía conseguir suficiente. Minato estaba hablando de nuevo, pero era casi demasiado concentrarse en la importante función de la respiración. No podía prestar atención a las palabras que pasaban por su cabeza. Itachi tenía agarrado los hombros de Naruto ahora, tratando de atrapar su mirada. Debes calmarte. Pero Naruto no pudo. Los jadeos frenéticos se hicieron más rápidos y descontrolados mientras pensaba en lo que le dijo el Kyuubi, lo que significaba para su vida y la destrucción que se extendía a su alrededor. ¿Qué diría Minato cuando se diera cuenta? En este momento el hombre estaba a su lado tratando de consolarlo y calmarlo, pero eso cambiaría una vez que supiera la verdad. Naruto no podía soportar quedarse solo, no por el único padre que había conocido. De repente, ni siquiera podía entrar en la pequeña cantidad de aire que había manejado antes, el aire no podía pasar de sus labios. Manchas negras se acumularon en el borde de su visión. Naruto-chan. Minato sonaba tan preocupado y eso solo empeoró las cosas. Itachi agarró la barbilla de Naruto y la levantó para mirarlo directamente a los ojos. Los ojos de Itachi parecían brillar en rojo, las motas negras se arremolinaban alrededor de la pupila. Naruto sintió que su propia respiración se ralentizaba mientras los observaba. Sus párpados también se volvieron pesados, y de repente se sintió exhausto. Naruto solo rompió la mirada cuando sus ojos se cansaron demasiado para mantenerlos abiertos y colapsó en los brazos de Minato en un sueño profundo. Minato acunó a Naruto en sus brazos. El chico ahora dormía pacíficamente, el rostro relajado y desprovisto de la angustia que tenía hace solo unos momentos. Sin embargo, la tranquilidad era una ilusión provocada por la técnica de Itachi.
Minato sabía que tan pronto como Naruto despertara de nuevo, el dolor, la ira y la conmoción regresarían y Minato estaría en apuros para calmarlo. Lidiar con la aldea y las misiones, a pesar de todas sus complejidades, nunca estuvo cerca de la dificultad y la incertidumbre que Naruto traía consigo con cada nueva crisis. Enderezándose, Minato se quedó de pie por un momento, mirando a su hijo con el ceño fruncido de preocupación. A su alrededor, la destrucción del Kyuubi se extendió casi como un presagio de lo que podría venir. Tenía que haber una forma de evitar que Naruto absorbiera el chakra latente del Kyuubi, una forma de proteger a su hijo de los efectos peligrosos del zorro demonio. Detrás de él, dos shinobi Anbu aparecieron arrodillados en el suelo. Okage-sama, todas las amenazas han sido neutralizadas. El pueblo está asegurado, dijo uno de los Anbu. Minato miró a los dos. Rato y Pájaro estaban despeinados y cubiertos de cortes. La batalla, aunque breve, había sido dura. Miró del Anbu a las muchas columnas de humo que se arrastraban desde el pueblo hacia los cielos. Faltaban varios edificios en el horizonte. Habría bajas, heridos por la batalla, gente atrapada entre los escombros. Sostuvo a Naruto con más fuerza, dividido entre ocuparse del cuidado de la aldea y de su hijo. Sensei, dijo Rin, dando un paso adelante desde donde el shinobi enemigo yacía muerto. Itachi-san y yo podemos ir a las áreas dañadas ahora mismo. Deberías cuidar a Naruto-chan. Minato miró a su antiguo alumno. Estaba cubierta de sangre y suciedad, en gran parte del enemigo al que había tratado de salvar, aunque una gran mancha oscura en su costado y el correspondiente desgarro en su camisa insinuaban una posible herida. Sabía cuánto había crecido de ser la chica vacilante de la academia, pero había momentos en los que aún lo sorprendía. Esta fue una de esas veces. Naruto-kun dormirá durante varias horas al menos, dijo Itachi después de otro momento de silencio por parte del Hokage. Suspirando, Minato asintió. Retírense de la alerta máxima, dijo dando las instrucciones inmediatas que pensó que serían necesarias. Los civiles pueden abandonar los refugios, pero no pueden entrar en las áreas o edificios dañados hasta que esas áreas se consideren seguras. Aumentar las patrullas alrededor de la aldea a la mitad. Todos los demás shinobi deben ayudar en la búsqueda y rescate de cualquier persona atrapada en el escombros. Estaré contigo para inspeccionar los daños en un poco de tiempo. Rin asintió. Ay, Okage-sama, dijo. Luego, ella y los otros tres shinobis desaparecieron. Minato se quedó en silencio. En unos minutos llegarían otros para recoger los cuerpos de los shinobi enemigos para examinarlos. Los cuerpos de los muertos, especialmente los de los enemigos, contenían inteligencia vital. Incluso si los cuerpos estuvieran desmembrados, como los que lo rodeaban, podrían contener pistas sobre el enemigo y sus métodos. Mirando a su alrededor una vez más, Minato exhaló otro suspiro y luego se fue a su casa. Una vez en casa, Minato no pudo decidir si el daño fue peor de lo que esperaba o mejor de lo que temía. La casa seguía en pie y eso era lo mejor que Minato podía decir. La puerta principal y la pared circundante se abrieron, revelando el vestíbulo principal al exterior. Los escombros de las paredes destruidas y los muebles destrozados cubrían el suelo excavado. La mayoría de las ventanas del primer piso se hicieron añicos y varias del segundo piso también se rompieron. Minato cruzó con cautela el umbral. El suelo gimió y crujió en protesta por el peso añadido, pero se calmó después de un momento. Por el pasillo pudo ver más luz solar entrando a raudales por los nuevos agujeros en la pared. Minato encontró el pasillo lleno de papel con más trozos tirados en montones en el suelo. Una gran colección de trozos de papel yacía en un desorden húmedo, probablemente Rin y Minato tenía que adivinar. Aquí también había cuerpos, dos de ellos en el suelo. Minato reconoció de inmediato el cabello rojo y los piercings de Pain. La otra persona era la mujer de cabello oscuro que había visto a través del espejo. El cuerpo de Pain parecía muerto, pero la mujer, Jiraiya la había llamado Conan, simplemente estaba inconsciente. Minato miró a los dos invasores antes de mover a Naruto en sus brazos e invocar a un sapo. Gamairo apareció en una bocanada de humo, de color verde pálido y las espadas que estaba empezando a aprender a manejar atadas a su espalda. Minato señaló a Pain y Conan a su vez mientras daba sus instrucciones. Necesito que lleves este cuerpo a los médicos forenses y este prisionero a los interrogadores. Luego, regresa aquí, estarás protegiendo a mi hijo. El sapo miró a los dos cuerpos antes de asentir, juntando a sus protegidos y desapareciendo. Minato regresó a las escaleras. El daño al edificio, aunque extenso, no parecía ser estructural, solo cosmético.
Aún así, subió las escaleras lentamente, probando cada una de ellas a medida que avanzaba. Las tablas crujieron y gruñeron más de lo normal, pero no de una manera que lo pusiera nervioso. El segundo piso parecía relativamente intacto. Minato estaba seguro de que si abría las puertas de las habitaciones que bordeaban el frente de la casa habría daños, pero el pasillo solo tenía algunas cosas fuera de lugar, un escritorio cambiado aquí, un jarrón roto allá, nada de importancia. Se apresuró por el pasillo, decidiéndose por la habitación de Naruto después de dudar brevemente en su oficina. La oficina era más segura contra robos, pero Naruto probablemente se sentiría más cómodo en su propia habitación. Además, se colocaron más sellos de chakra en el dormitorio para proteger al niño. El dormitorio estaba casi tan intacto como el pasillo. Los muebles estaban un poco fuera de lugar, sin duda por la explosión que abrió la puerta principal, pero había poco más dañado en el espacio aún vacío. Minato empujó la cama en su lugar con un pie y luego acostó a Naruto, tirando de las sábanas para hacer espacio para el niño. Miró los sellos supresores que aún cubrían el cuerpo de Naruto. Después de pensarlo un momento, quitó los sellos que se volverían incómodos, principalmente alrededor de la cabeza y el cuello del niño, luego volvió a colocar las mantas alrededor de su hijo. Sin nada que hacer más que esperar, Minato se dejó caer en la cama mirando el lento subir y bajar del pecho de su hijo. Extendió la mano y apartó el cabello rubio de la cara de Naruto. Naruto parecía tranquilo durmiendo allí, pero Minato reconoció una ilusión cuando la vio. El descanso fácil fue solo gracias al genjutsu de Itachi, era tan quebradizo y frágil como un cristal coloreado. Minato temía que Naruto despertara, ¿cómo iba a explicar todo? ¿De cuánto se dio cuenta Naruto? ¿Él sabía sobre el zorro? ¿Sabía que Minato puso el zorro dentro de él? Minato dejó escapar un suspiro tembloroso, el sonido fuerte en el pesado silencio. Naruto era demasiado joven para saber la verdad, demasiado joven para la carga, pero Minato no podía mentirle. Poniéndose de pie, Minato caminó alrededor de la habitación. Una gran parte de él deseaba estar de vuelta en su oficina o en la calle. Sabía cómo manejar esas situaciones, sabía cómo ser un líder. Ser padre todavía era un terreno inestable. No sabía muy bien qué debía hacer cuando Naruto despertara, no sabía cómo explicarlo. Se estremeció al admitirle a su hijo que la propia contraparte de Minato, el verdadero padre de Naruto, había colocado ese monstruo dentro de su hijo. ¿Cómo podría alguien aceptar eso? Cuando Gamahiro regresó, Minato se fue, tratando de no pensar en el alivio culpable que sintió al salir de la casa y entregarse a sus deberes como Hokage. Eventualmente tendría que enfrentar a Naruto, pero por ahora podía concentrarse en la tarea relativamente simple de cuidar la aldea. XXXXX ya había pasado la puesta del sol cuando Minato ordenó que todo el trabajo se detuviera por la noche. Habían revisado los escombros y las áreas dañadas, y estaban bastante seguros de que no había más víctimas atrapadas entre los escombros. Los muertos yacían en la calle frente al hospital, cubiertos con sábanas blancas y esperando ser reclamados por familiares, o en algunos casos simplemente identificados. Hasta el momento, habían determinado que 17 personas murieron en el ataque, en su mayoría por el derrumbe de los edificios, y decenas más resultaron heridas. Fue un día duro para el pueblo, el peor desde el ataque del Kyuubi 8 años antes. Con los guardias fronterizos en alerta máxima, Minato envió a todos los que no eran esenciales a casa para descansar. Aunque no le dijo a nadie directamente, sabía que estaban lejos de superar las dificultades causadas por el espejo y los enemigos al otro lado del cristal en blanco. Por su parte, Minato descubrió que estaba demasiado nervioso para dormir a pesar del cansancio que lo perseguía. Él tampoco quería irse a casa. Por primera vez desde que Naruto se mudó a la casa, Minato no quería estar en casa. Las únicas cosas que podrían estar esperándolo en casa eran una larga y difícil conversación con su hijo o la larga espera para que Naruto despertara de su profundo sueño. Llámalo cobarde, pero Minato tampoco quería enfrentarse después de las horas de buscar sobrevivientes entre los escombros. En cambio, Minato se encontró en la puerta de la habitación del hospital del nuevo Kakashi. Todavía no había revisado al viajero dimensional más reciente desde la batalla, además de recibir un mensaje rápido mientras trabajaba en los restos de Tsunade informándole que Kakashi sobreviviría. Sin embargo, necesitaba saber más. Minato necesitaba detalles sobre la gravedad de la lesión del suplente de su alumno, cuánto tardaría en recuperarse y, lo que era más importante, qué estaba pasando al otro lado del espejo.
Pero, incluso con la información vital que necesitaba recopilar para la aldea, mientras Minato abría la puerta, el pensamiento principal que pasaba por su cabeza era que tal vez el hombre en esta habitación podría ayudarlo a comprender un poco mejor a su hijo. La habitación estaba a oscuras, solo la luz del pasillo que se derramaba por el suelo de baldosas daba alguna visibilidad. Aún así, Minato cerró la puerta suavemente detrás de él y se quedó de pie con la espalda contra ella mientras sus ojos se acostumbraban. En una inspección más profunda, la escasa luz de la luna se filtró a través de las cortinas, lo que le permitió distinguir el contorno oscuro de una cama, una silla y una mesa pequeña. Minato suspiró hacia el cuarto oscuro, debería haberse dado cuenta de que el tiempo significaría que el paciente estaría dormido. Sin embargo, tal vez sería lo mejor. Minato tampoco estaba seguro de si estaba dispuesto a hablar con esta otra versión de Kakashi, cuando en realidad era honesto consigo mismo. Se arrastró más adentro de la habitación, encontrando el expediente médico colgado al pie de la cama. Le tomó unos minutos, pero logró ubicar la tenue luz amarilla que usaban las enfermeras del turno de noche y la encendió. Hojeó las notas escritas con garabatos médicos crípticos y desordenados. Honestamente, no estaba seguro de cómo el personal médico se las arreglaba con una letra tan pobre. Por supuesto, Hirai ya había dicho lo mismo acerca de la caligrafía de Minato cuando comenzaron con el Furuinjutsu. Por lo que Minato pudo deducir, Kakashi estaba estable y recuperándose, aunque aún no estaba claro cuánto tiempo tomaría una recuperación completa. Había algunas líneas relacionadas con el agotamiento del chakra que pudo distinguir en la penumbra, pero cualquier cosa más que eso se perdió en garabatos confusos y jerga médica abreviada. Minato resopló molesto, preguntándose si el personal del hospital escribía de esa manera a propósito simplemente para frustrar a los pacientes, visitantes y Hokage entrometidos. Sacudiendo la cabeza, Minato volvió a colgar el gráfico en la cama y apagó la luz. Se hundió en la silla junto a la cama y se pasó una mano por la cara con cansancio. Su propio Kakashi podía tardar días o incluso más de una semana en recuperarse del agotamiento del chakra, pero no necesitaban que este Kakashi alternativo estuviera despierto, solo necesitaban que estuviera despierto y lo suficientemente bien como para responder preguntas. Con suerte, eso no tomaría más de 1 o 2 días y luego finalmente podrían obtener algunas respuestas sobre el otro mundo. Minato no se dio cuenta de que se había quedado dormido hasta que la puerta que se abría lo despertó. Se quedó quieto un momento, anticipando el dolor en su cuello cuando se movió de su posición sostenido por una mano de apoyo. No esperaba verte aquí, dijo, levantando lentamente la cabeza con una mueca. Se frotó la cara, presionándose los ojos con los dedos en un intento de despertarse más rápido. Llámalo curiosidad morbosa, dijo Kakashi mientras se alejaba de la puerta. El ninja copia se movió hacia la cama, mirando a su contraparte un momento antes de bajar la manta que ocultaba la mitad de la cara. Él le parece viejo, dijo Kakashi, levantando la colcha para cubrir la nariz del paciente. Ha tenido un par de semanas difíciles, dijo Minato, sofocando un bostezo mientras se empujaba a sí mismo a una posición más erguida. Sus ojos viajaron hasta el rostro medio escondido en la cama. Probablemente tuvo un par de años difíciles, corrigió. La habitación todavía estaba demasiado oscura para ver los detalles, pero una tenue luz del amanecer se inclinó sobre el rostro del Kakashi alternativo, profundizando las líneas y las sombras. El silencio se hizo largo y casi incómodo antes de que Kakashi volviera a hablar. Rin dijo que sufre de agotamiento de chakra, envenenamiento por píldoras de soldado y agotamiento general además de la herida en su abdomen. ¿Dijo ella cuando se despertaría? Minato preguntó. Kakashi negó con la cabeza, no, pero ella no pensó que sería mucho tiempo. ¿Qué vamos a hacer con él? Minato apartó los ojos de la cama y miró al hombre que estaba junto a ella. ¿Qué querrías en su posición? ¿Cómo te sentirías al respecto? Kakashi negó con la cabeza, metiendo las manos en los bolsillos. No puedo decirlo. Es un hombre diferente a mí. Los últimos 8 años le han dado una vida diferente y han creado a alguien completamente diferente. Está bien, Minato asintió, pero si tú mismo estuvieras en esa posición, ¿qué querrías? ¿Solo yo como soy? Kakashi se señaló a sí mismo con un dedo. Minato tuvo la clara impresión de que el hombre estaba demorando en responder, pero Kakashi respondió casi de inmediato. Encontraría mi camino de regreso a casa. Estás aquí, y también Rin y todos los que me importan. No sé si tiene a alguien allí, tal vez el pueblo es todo lo que le queda y si ese es el caso, simplemente no sé lo que querrá. Minato asimiló la respuesta, dándole vueltas al problema una y otra vez.
El espejo todavía estaba relativamente intacto, incluso si estaba inerte. Podrían intentar reactivarlo, enviar de regreso al nuevo Kakashi cuando estuviera en forma y listo, pero ¿a qué regresaría? Una Konoha destruida. Por otro lado, Minato podría terminar el trabajo y aplastar el espejo como lo había planeado al final del ataque. Una gran parte de él todavía estaba tentado a hacer precisamente eso, era la respuesta más simple a su problema. ¿Te apetece tener un hermano gemelo?, preguntó Minato, medio en broma. No creo que realmente dependa de mí. Kakashi se encogió de hombros. No es tanto mi vida como la suya la que se verá más afectada. Tendremos que esperar hasta que se despierte, estuvo de acuerdo Minato. No podía destruir el espejo hasta que le preguntara al Kakashi alternativo al respecto, al menos no con la conciencia tranquila. Fue la elección alternativa de Kakashi. El silencio cayó sobre los dos hombres mientras miraban al visitante dimensional. A través de las cortinas de la ventana, el cielo se fue iluminando lentamente a medida que se acercaba el amanecer. Minato notó el día que se acercaba. Pronto sería lo suficientemente ligero para comenzar a trabajar de nuevo. No podían darse el lujo de desperdiciar la luz del día durante los esfuerzos de limpieza y reconstrucción. Deberías irte a casa, Sensei. Kakashi rompió el silencio. Podemos encargarnos de la limpieza y, si ocurre algo drástico, sabremos dónde encontrarte. Minato vaciló. Necesito ser visible, suspiró, la aldea necesita ver que su Hokage está presente durante una crisis. Kakashi cruzó los brazos sobre el pecho y pensó un momento. Envía un clon de sombra. Me quedaré con él, me aseguraré de que no pase nada. Minato frunció el ceño ante la sugerencia, pero en el mejor de los casos fue poco entusiasta. Los ancianos desaprueban eludir los deberes oficiales a los clones de sombra. Sin embargo, ya se estaba levantando de la silla y preparando la señal con la mano necesaria. El clon cobró existencia, tan despeinado y con los ojos oscuros como el original. Kakashi desechó las preocupaciones con su habitual indiferencia. Si alguien hace alguna pregunta, les diré que estás atendiendo un asunto importante en algún otro lugar de la aldea. Después de todo, es bastante cierto. Rodeando los ojos, Minato se acercó a la ventana. Su mirada pasó por encima del otro Kakashi, todavía inconsciente en la cama, y se preguntó brevemente si esa versión alternativa de su alumno era tan despreocupada y relajada como su propio Kakashi. ¿Sabes?, dijo Minato, mientras abría la ventana, tendremos que averiguar cómo llamarlos a ustedes dos cuando se despierte. Será confuso para ustedes dos aquí, aunque yo no creo que vaya a ir a ningún lado fuera del hospital por un tiempo. Si realmente es mi suplente, estará aquí al menos una semana, tal vez dos, dijo Kakashi, y no quiero sonar infantil, pero yo estuve aquí primero, este mundo es mi hogar. Que se ponga el apodo. Minato resopló, saltando al alféizar de la ventana antes de mirar por encima del hombro con una última orden. Cuando se despierte y comprenda su situación, llévalo a la habitación de Sensei Jiraiya. Será más fácil protegerlos a ambos en un solo lugar y Sensei puede hacerle preguntas. El ninja de cabello plateado asintió con una inclinación de cabeza. Entonces Minato saltó hacia la creciente luz del amanecer y giró en dirección a su casa. XXXXX Naruto no sabía cómo llegó a su dormitorio. Lo último en su memoria borrosa había sido prepararse para almorzar con Rin e Itachi. Incorporándose, sacudió la cabeza para tratar de disipar el algodón que parecía llenarla. El movimiento desencadenó una serie de dolores y molestias en todo su cuerpo que no habían estado allí la última vez que recordó. Frunció el ceño ante la incomodidad y la creciente confusión. Saliendo de debajo de las sábanas que lo envolvían, Naruto balanceó sus piernas sobre el costado de la cama solo para detenerse antes de caer al suelo. Sentado junto a la cama había un sapo muy grande, de diferentes tonos de verde pálido y más de la mitad del tamaño de la cama. Naruto parpadeó al sapo sin saber qué pensar de su extraño visitante. El sapo solo parpadeó con dos grandes ojos amarillos. ¿Por qué hay un sapo en mi habitación?, Naruto murmuró para sí mismo mientras intentaba quitarse el sueño de los ojos. Deseaba que su cerebro despertara más rápido. Sin embargo, una parte de él pensó que todavía podría estar dormido, tal vez estaba soñando. Se quedó dormido en la mesa de la cocina mientras esperaba que comenzara el almuerzo. Minato-sama me pidió que te cuidara mientras él estaba fuera atendiendo la aldea, dijo el sapo, con voz profunda y un poco áspera. Ga. Naruto gritó cayendo más atrás en la cama mientras saltaba. Habla. El sapo inclinó la barbilla, arreglándoselas para parecer ofendido a su manera anfibia. Por supuesto que hablo, murmuró antes de hablar de nuevo, mi nombre es Gamairo.
Ahora muestra buenos modales y preséntate. El tono amable desmintió las palabras de regaño cuando el sapo se giró para mirar a Naruto correctamente. Naruto se quedó boquiabierto por un momento, el misterio de cómo se metió en la cama olvidado con la nueva rareza de un sapo parlante gigante frente a él. Sin embargo, mientras Gamahiro miraba fijamente, Naruto se recuperó lentamente. No estaba completamente seguro de la forma correcta de presentarse a un sapo. Nadie le había mostrado nunca el procedimiento para las presentaciones a otras personas y mucho menos a los animales que hablan, pero hizo su mejor intento. Soy Uzumaki Naruto. Encantado de conocerte. El sapo asintió satisfecho. Igualmente, Naruto-kun. El estómago de Naruto eligió ese momento para unirse a la conversación, retumbando fuertemente en la pausa. Naruto se rió del sonido con una mano yendo a su estómago y la otra a la parte posterior de su cabeza. Lo siento, no sé cuánto tiempo ha pasado desde el almuerzo. Miró hacia la ventana, pero las cortinas estaban corridas. Ahora que miró, la habitación en sí estaba bastante oscura. Frunció el ceño mientras trataba de pensar si realmente había almorzado o no y cuánto tiempo había pasado desde entonces. Vacilando, Gamahiro miró por encima del hombro antes de volver a mirar a Naruto. Podemos sacar algo de comida de la cocina. Creo que la mayor parte del desorden se ha limpiado y ya debería haber guardias adicionales alrededor del perímetro. La perspectiva de comida se vio empañada por lo que había dicho el sapo. ¿Lío? ¿Guardias? ¿Había pasado algo? Sin embargo, Naruto no tuvo tiempo de preguntar. El sapo ya se había girado, recogiendo un par de espadas que Naruto no había notado. Naruto se movió para levantarse de la cama, pero se detuvo cuando notó el papel arrugado pegado a su camisa. Mirando hacia abajo, vio los sellos de supresión de chakra que se estaban volviendo cada vez más familiares. La vista lo hizo congelarse, una sensación de inquietud creciendo en la boca del estómago de Naruto. Saltando de la cama con un movimiento de cabeza, Naruto siguió a Gamahiro al pasillo, corriendo unos pasos para alcanzar los pasos saltando del sapo. El ceño fruncido de Naruto se profundizó y la sensación de inquietud se instaló en un nido permanente dentro de su estómago mientras se movían por el pasillo y más evidencia de que algo estaba sucediendo apareció a la vista. Había muebles rotos y desaparecidos junto con una corriente de aire frío y el olor a aire fresco que subía desde la planta baja. Sin embargo, no fue hasta que llegaron a las escaleras que Naruto vio todo el alcance. Congelado en el rellano, Naruto miró hacia abajo con horror a lo que se suponía que era el vestíbulo principal. Estaba casi destruido. Faltaba por completo la puerta principal. Alguien había clavado una lona marcada con sellos sobre el agujero que bloqueaba el viento y los elementos. El piso también estaba agrietado y astillado, astillas de madera, escombros y papel aún esparcidos por el piso. Incluso con su punto de vista limitado, podía decir que el daño continuaba fuera de la vista por el pasillo. La batalla se había desatado en la casa, pensó vagamente antes de darse cuenta de lo que pasaba por su cabeza. El enemigo había llegado a la casa, había habido una batalla desde el pasillo hasta la puerta principal. Por un momento, Naruto pudo recordar la confusión, la lucha y el miedo con perfecta claridad, como si estuviera sucediendo nuevamente. Se quedó congelado en las escaleras, con los ojos muy abiertos y sin aliento, mientras trataba de reconstruirlo en una secuencia coherente. Primero, hubo explosiones en la distancia que interrumpieron los preparativos del almuerzo, el Ambu apareció con la advertencia y las instrucciones para ponerse a salvo. Entonces, la dama del periódico y el pelirrojo atacaron. Rin resultó herida y los otros 3 ninjas enemigos, Naruto jadeó, respirando después de lo que parecieron minutos. El zorro demonio había estado allí, había matado a los 3 ninjas que lo secuestraron, pero eso no estaba bien. Estaba olvidando algo. Había más. ¿Naruto-kun?, preguntó Gamahiro. El sapo ya estaba en la planta baja, al darse cuenta de que el niño no lo había seguido por las escaleras. El Kyuubi había estado allí, Naruto estaba seguro, pero no había estado allí, no podía estar allí ya que estaba muerto. Naruto agarró la parte delantera de su camisa y la retorció al recordar una sensación de asfixia y constricción. Los sellos de papel se arrugaron con el movimiento, lo que hizo que Naruto volviera a mirarlos. La luz no era mucho más brillante en el pasillo que en el dormitorio, pero era un poco mejor y el reexamen de su camisa le permitió ver algo que había pasado por alto antes en la habitación. Sangre. Estoy dentro de ti. La comprensión golpeó con la misma fuerza desgarradora que la primera vez. Tenía el Kyuubi dentro de él. Naruto mismo había matado a los 3 soldados enemigos.
Había derramado la sangre que salpicaba sus brazos, piernas y camisa. Los sellos que estaban esparcidos sobre las paredes, la lona y él mismo eran para él y el demonio dentro de él, para evitar que lastimara a alguien más, como lo había hecho con los 3 ninja. Naruto se tambaleó hacia atrás desde las escaleras, todos los pensamientos de comida se fueron mientras su apetito se contraía y desaparecía. Minato había estado allí en la escena, había visto lo que había hecho Naruto. Rin también había estado allí. ¿Qué pensarían de él? Naruto se apartó de las escaleras y corrió por el pasillo. Se deslizó en su habitación, cerrando la puerta detrás de él con un fuerte golpe. El sello estaba pintado grande en el interior de la puerta con trazos negros que se destacaban incluso en la penumbra. Giró de la vista y se zambulló debajo de la cama, luchando por la esquina más alejada. Las focas que cubrían sus brazos y su camisa tiraron ante el frenético movimiento. Los dedos de Naruto se morían por quitárselos, pero tenía miedo de quitárselos, pensando en la destrucción que había causado antes. La habitación llena de focas se sentía más como una prisión ahora que cualquier otra cosa y, sin embargo, no estaba seguro de si no merecía estar encerrado considerando el peligro que representaba. Nunca se perdonaría si lastimara a Rin, Kakashi o Minato, no después de la amabilidad que le habían mostrado. Hubo una voz en la puerta, tal vez Gamahiro, pero Naruto no respondió. Cerró los ojos y deseó que se fuera, por una vez en su vida deseando estar solo. Pasó el tiempo, pero Naruto no lo reconoció. Se desvaneció en una entumecida sensación de incredulidad. No podía sentir nada del enojado chakra rojo del Kyuubi, pero aún podía ver la sonrisa burlona del zorro demonio mirándolo desde detrás de las rejas de la prisión. El zorro había sido tan real que no lo imaginó. Luego, la sangre y los escombros después, Naruto sabía que no se lo había imaginado. Lo único que mantenía a raya el terrible poder era el sello que lo rodeaba, por lo que se quedó donde estaba en la sombra gris debajo de la cama. Un golpe en la puerta despertó a Naruto de su aturdimiento. Se retorció, apretando sus brazos alrededor de sus piernas, y deseó que la persona se fuera. El golpe volvió a sonar, esta vez acompañado de una voz. «Naruto-chan». Era Minato. «Naruto-chan, voy a entrar». El pestillo de la puerta hizo clic y una luz brillante atravesó la habitación en penumbra. Naruto jadeó, entró en pánico ante la idea de ver a su padre o incluso salir de la habitación. Salió de debajo de la cama ignorando la rigidez que se había instalado en sus miembros y se arrojó contra la puerta. La puerta se cerró de nuevo, Minato aparentemente no estaba preparado para el repentino peso que lo empujaba. «No entres». Naruto gritó, ahogándose con las palabras. Agarró el pomo de la puerta y lo sostuvo con fuerza, con la esperanza de poder evitar que girara de nuevo. Sin embargo, no hubo ningún intento de abrir la puerta. En cambio, un pesado silencio siguió al arrebato de Naruto. Por un momento, pensó que Minato se había ido y que estaba solo otra vez, pero luego la voz de su padre volvió a sonar a través del bosque, apagada y triste. Está bien, no entraré a menos que tú quieras», dijo Minato. «Pero tenemos que hablar». Naruto negó con la cabeza. No había nada de qué hablar. Tenía un monstruo dentro de él, todo el mundo lo odiaría de nuevo, lo encerrarían y evitarían que lastimara a nadie más. «No quiero hablar», dijo. Fue solo porque su cabeza estaba presionada contra la puerta que Naruto escuchó el fuerte suspiro del otro lado. «Naruto, no tienes que tener miedo», dijo Minato, «todo está bien ahora, nos hemos ocupado de todos los enemigos en la aldea. Puedes salir. Estás a salvo ahora, ¿estás escuchando? ¿A mí?». Naruto le dio la espalda a la puerta y se deslizó hasta el suelo. Podía escuchar a su padre al otro lado de las tablas de madera, sin duda, pero sacudió la cabeza ante las palabras. No estaba a salvo, las personas a su alrededor no estaban a salvo. De algún oscuro recuerdo a medias del primer ataque, el que había comenzado todo en la vieja Konoha, Naruto recordó al viejo diciendo que él era el motivo del ataque. Naruto se estiró y agarró su cabello con 2 puños apretados. Habían estado tras él entonces y nada había cambiado. Este lugar se iba a convertir en el viejo Konoha. La gente de aquí lo odiaría por el zorro demonio dentro y el ninja de antes vendría e invadiría este lugar. Ya tenían hace menos de un día y volverían. «Naruto, háblame», dijo Minato a través de la puerta, su voz ahora más cerca del suelo. «O me hablas o voy a entrar». «No». Naruto se puso de pie de nuevo y agarró la perilla de la puerta. «No puedes entrar». «¿Por qué no puedo?». La respuesta de Minato llegó al instante. «Dame una razón». «No quiero lastimarte». Naruto gritó, ahogándose con las palabras. Admitirlo en voz alta lo empeoró, lo hizo el doble de real.
Naruto-chan, no vas a lastimarme, dijo Minato seguido de una risa débil y forzada, a menos que creas que estás listo para vencer al Hokage. Naruto dejó que su cabeza colgara hacia adelante, golpeando contra la madera. Luchó consigo mismo para hablar hasta que finalmente expulsó las palabras. Estaban detrás de mí. La voz de su padre atravesó la puerta, igualmente tranquila pero aún audible. Lo sé. Los ojos de Naruto se abrieron de golpe, mirando la línea brillante debajo de la puerta. Le temblaban las manos cuando giró el pomo y abrió la puerta, parpadeando ante la repentina luz. Lo hiciste. Minato estaba sentado frente a la puerta, preparado para una larga espera. Él asintió, rostro solemne y serio, y cuando habló su voz reflejaba esa misma gravedad. Quiero que entiendas algo, Naruto-chan, esto no es tu culpa. Avergonzado, Naruto dirigió su mirada al suelo. Quieren el Kyuubi. Ese soy yo. Invadieron para llegar a mí. Tú no eres el Kyuubi. La voz de Minato era severa y no podía ser contradicha. Se puso de pie, una breve mueca pasó por su rostro antes de tomar los hombros de Naruto y gentilmente lo hizo girar de regreso a la habitación. Minato dirigió a Naruto a la cama y se acomodó junto a él para que estuvieran sentados uno frente al otro sobre las sábanas deshechas. Naruto-chan, quiero que me escuches con atención. Puedo explicarte esto, pero tienes que escuchar. Naruto asintió, desesperado por descubrir por qué tenía un demonio dentro de él y qué podía hacer para solucionarlo. Minato lo miró con una expresión de dolor antes de levantarse y caminar por la habitación. Después de unos pocos giros, el Hokage se dio la vuelta, su abrigo de Hokage, una vez prístino, estaba arrugado, rasgado y manchado sin posibilidad de reparación. Minato se dejó caer en la cama y se pasó una mano por la cabeza con un resoplido. Hay seres en el mundo que están completamente hechos de chakra llamado Biju. El Kyuubi es uno de ellos. Hace mucho tiempo, la gente encerraba a los Biju para evitar que destruyeran cosas. Es muy difícil contener un Biju. Porque todos son muy poderosos, pero una de las formas es ponerlo en una persona. Pero, ¿por qué tuvieron que encerrar a los Biju en primer lugar? Preguntó Naruto, confundido mientras observaba a su padre luchar. Es complicado, suspiró Minato, frunciendo el ceño hacia la cama antes de volver a mirar a Naruto. Puso sus manos a ambos lados del rostro de Naruto, su mirada azul fija en la mirada azul. Lo que debes entender en este momento es que no eres el Kyuubi. Estás protegiendo al Kyuubi, protegiendo a la aldea de él, manteniéndolo encerrado dentro de ti, pero eso no te convierte en el zorro demonio ni es responsable de nada de lo que hace. Si se escapa. ¿Entiendes? Naruto trató de asentir pero no pudo con su cabeza capturada. Esto no es tu culpa. ¿Entiendes? Minato volvió a preguntar, más insistente. Su mirada era tan feroz que Naruto no pudo evitar mirar fijamente con los ojos muy abiertos que escocían y se esforzaban por contener las lágrimas. Sí, respiró Naruto, sin saber si realmente lo creía pero incapaz de dar otra respuesta. Minato tiró de él en un abrazo aplastante. No, no lo harás, la voz de Minato retumbó sobre él, más sentida que escuchada. Pero algún día lo harás. Me aseguraré de ello. XXXXX Kakashi se despertó con una confusión amortiguada. Algo andaba terriblemente mal, pero no podía comprender qué era. Sus pensamientos eran lentos y confusos, sofocados por el cansancio y la distintiva sensación algodonosa de los analgésicos. Se obligó a abrir los ojos mientras volvían fragmentos de memoria. Había estado detrás de las líneas enemigas, en el corazón de la Torre Hokage. Había habido una pelea, lo recordaba vagamente, pero no cómo terminó. Había lagunas en la memoria de Kakashi, pero de una cosa estaba seguro: no debería estar acostado en una cama de hospital. Según su último recuerdo coherente, lo mejor que podía esperar era la captura por parte del enemigo o la muerte. Ninguna de esas opciones daba muchas esperanzas de una cama blanda en el hospital de Konoha. Deslizando sus ojos alrededor de la habitación, pudo ver que efectivamente, el hospital de Konoha estaba donde él estaba, pero algo era diferente. El hospital estaba en el lado iwa de la línea, recordó Kakashi, aunque con los avances que Konoha había estado haciendo, ya podría haber sido retomado. Si ese hubiera sido el caso, habría estado mucho peor de lo que Kakashi estaba viendo actualmente. Cerrando los ojos, Kakashi se esforzó en buscar alguna evidencia de un genjutsu, pero no había nada que pudiera detectar. Se estaba perdiendo algo, Kakashi lo sabía, pero no podía obligar a su cerebro a funcionar lo suficientemente bien como para conectar las pistas. La puerta se abrió y volvió a girar los ojos para ver quién era.
Su cabeza era demasiado pesada para girarla, y moverse le recordaba el dolor sordo que ardía en sus extremidades y especialmente en su abdomen. Tsunade-sama, Kakashi graznó lentamente observando a la mujer rubia con incredulidad. Regresaste, escuchaste sobre la invasión. Tsunade mantuvo su mirada enfocada en el portapapeles, sus tacones resonaron contra el suelo de baldosas mientras se acercaba a la cama. Nunca me fui. Minato-kun me sedujo con control total sobre un nuevo programa médico y el doble de fondos antes de que pudiera salir de la aldea. Kakashi parpadeó, tratando de ordenar la información. Pero, ¿había escuchado hemofobia? Tsunade dijo. Ella levantó la vista del gráfico. Si Kakashi hubiera estado bien, habría leído las señales de advertencia en su mirada aguda y sus movimientos recortados cuando dejó caer el portapapeles a su lado. Y no creas que fue fácil de pasar. Te has equivocado de pueblo. Atravesaste el espejo. ¿No te acuerdas? Reuniendo sus pensamientos y recuerdos como tantas fotografías dispersas, Kakashi podía recordar la pelea hasta el punto en que lo atravesaban. Después de eso se volvió un poco confuso. No particularmente, dijo, frunciendo el ceño hacia el techo y notando una clara falta de máscara facial. Luchando por moverse, Kakashi subió la manta hacia su cara. Sin embargo, incluso ese pequeño esfuerzo agotó sus miembros ya cansados y se vio obligado a detenerse antes de avanzar. Tsunade observó con una ceja levantada antes de chasquear la lengua por sus esfuerzos y levantar la manta hasta cubrir su nariz. Tienes que quedarte quieto y descansar, dijo, haciendo una última nota en la tabla antes de colgarla al final de la cama. Estás sufriendo de agotamiento severo de chakra, agotamiento y varias heridas, la más extensa es el enorme agujero en tu medio. Honestamente, me sorprende que no estés muerto, considerando lo lejos que te esforzaste. La voz de Tsunade adquirió un tono sermoneador mientras continuaba hablando sobre descansar y cuidarse adecuadamente, pero Kakashi no estaba escuchando. La puerta se había abierto en ese momento y una cabeza asomó. Kakashi deslizó sus ojos hacia el recién llegado, esperando que fuera una enfermera quien distrajera a Tsunade de su sermón, pero su corazón se congeló cuando vio el rostro que miraba por la puerta. El sonido se apagó y el mundo pareció detenerse. El cabello castaño era un poco más largo de lo que recordaba y la ropa era diferente, pero todo lo demás era igual, desde los ojos amables hasta las marcas moradas a ambos lados de la cara. Rin, susurró Kakashi. Su único enfoque estaba en la cara sorprendida que lo miraba desde la puerta. Idiota. ¿Qué estás haciendo? Tsunade dijo, las palabras perdidas en Kakashi, no eres lo suficientemente fuerte para moverte. Vuelve a la cama. Kakashi no tuvo tiempo de prestar atención a las órdenes. No se dio cuenta de que se levantó de la cama e inmediatamente se derrumbó en el suelo. Solo podía mirar a su antiguo compañero de equipo vivo de nuevo con el rostro blanco de asombro mientras ella corría a su lado y ayudaba a Tsunade a levantarlo de nuevo a la cama. Rin, Kakashi se atragantó, luchando por reconciliarse con la última vez que vio a su amigo y la mujer adulta a su lado. Era demasiado para asimilar con el agotamiento del chakra y las lesiones. Todo se combinó para abrumarlo y antes de que pudiera jadear algo más, el mundo se inclinó, el calor se apoderó de su rostro y el mareo se apoderó de él y lo sumergió de nuevo en la oscuridad. Fin del capítulo.